Agradecemos su sintonía aquí conversando, yo diría que temas bastante profundos, pero muy edificantes, y esperemos que no solamente sean para la República Dominicana ni quienes nos ven en los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Esto tiene que ser un llamado a la comunidad internacional. Aquí nosotros no estamos defendiendo a nadie, nosotros no estamos tomando partido en un sentido. Sí lo estamos tomando en nombre de la humanidad, lo estamos tomando en nombre de la libertad del ser humano y sobre todo de los derechos humanos de los haitianos en este momento incluso. Porque cuando tú vulneras la posibilidad de adquirir una educación, una alimentación para defender tus intereses, entonces tú estás violentando los famosos derechos humanos que no sé dónde están y por qué no han hablado a favor y en defensa de ese pueblo haitiano que está siendo subyugado por esa élite. Vamos al tema de las etnias y de esas raíces. Fíjate en tu introducción ahora, muy interesante, Adelina. Me recuerda un tuit que escribí antes de entrar a la entrevista tuya. Ok, creo que lo vi. Que decía que los haitianos no pueden exigir los derechos en República Dominicana que no exigen en Haití. Bueno, quizás es que aquí quizás alguien se los quiera dar. Óyeme, es que exactamente, pero ellos no pueden exigir aquí los derechos que ellos no exigen en su país. ¿Por qué ellos no pueden exigir esos derechos en su país? ¿Por qué hay una división constante? ¿Por qué Haití continuamente, fíjate que ahora ha habido un magnicidio, continuamente es una revuelta? ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo? ¿Es que son etnias diferentes? Es que Haití actualmente no es un estado propiamente dicho. No, realmente ese es el país de nadie. A nivel del derecho internacional, un estado se conforma por 3 elementos constitutivos, que son territorio, población y un gobierno. Y los 3 están en cuestionamiento hoy en día en Haití. Primero, el territorio. Destruido. Ahora mismo no hay un territorio unificado, hay una repartición del territorio en Haití. Entre las bandas. Exactamente, donde las bandas armadas o narcobandas son las que controlan Haití. Hay 100 y tanto de bandas, pero hay 9 hegemónicas. Esas narcobandas es obviamente porque son un punto geográfico como puente, ¿no? Y más fácil que pasarlas por aquí, me imagino. Yo te voy a decir inclusive cómo se forman esas bandas. Lo importante es determinar que hay una división del territorio haitiano, que no lo controla el Estado, esa es una. Segundo, hay una población, pero también una población dividida. Una población que el Estado no ejerce como Estado para el cumplimiento de sus derechos ciudadanos. ¿Dividida entre 2 clases o dividida por hay qué? Una fragmentación de su sociedad. ¿Debido a qué? Sobre todo de que cuando hay un Estado, es cuando el Estado ejerce su autoridad para controlar y para regular y para garantizar los derechos ciudadanos. En Haití eso no existe ahora mismo. No ¿Ha existido? aseguran. Sería la pregunta. Bueno, antes sí. ¿Cuándo? Cuando la dictadura de Duvalier. Bueno, una dictadura. Derechos impuestos. que garantizaban, o sea, pero habían derechos, había seguridad. Pero fíjate que nunca han logrado llegar a una democracia auténtica. Nunca. En la otra, un Estado. El Estado es el que tiene la capacidad de control, de gestión. La economía, allá no hay una economía gestionable hoy en día. Allá no hay poderes. Concentrada en unos pocos. No hay poderes propiamente dichos del Estado. ¿No tiene eso que ver quizás con que también está quizás de una manera pues mal conceptualizado el poder? Porque esto de que el primer ministro tiene, creo que más poder que el presidente, ¿no? Si no me equivoco. No, o sea, la manera en que ellos tienen su constitución no está funcionando, nunca ha funcionado. Sí, lo que pasa, exactamente, ciertamente. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema parlamentario. Es muy distinto al sistema nuestro, que es netamente presidencialista, ¿no? Y tienen un sistema parlamentario y allá el gobierno, propiamente dicho, lo ejerce el primer ministro. Sin embargo, hay una lucha de poderes entre el primer ministro y el canciller, que fue también primer ministro, y quiere ser de nuevo primer ministro. Y cada quien se han repartido los poderes allá a nivel político.
y cada quien tiene también una banda que su poder lo sustenta en base a ese ejército, entre comillas, paralelo, que ejerce el poder cuasi militar o paramilitar. Están bastante armados, ¿no? Muy armados. ¿Quién ha armado a esa gente? Fíjate, ¿cómo vino esto? A medida que iba perdiéndose la seguridad ciudadana en Haití, los empresarios empezaron, obviamente, a autoprotegerse. Okay. Ya que el Estado, como Estado fallido, no tenía la capacidad de proteger a sus ciudadanos, ni mucho menos a la clase dominante, a los empresarios y a los políticos. Mercenarios, entonces. Y empezaron ellos, entonces, a pedir permiso al Estado para ellos autoprotegerse como empresarios o políticos y autorizaron a contratar extranjeros, hasta mercenarios, después mayormente de armarlos Colombia, ¿no? también, bueno, de diferentes países, Estados Unidos, colombianos, peruanos, de diferentes ingleses, de diferentes naciones, para autoprotegerse. También se autoarmaban, cada quien compraba sus armamentos. Y eso fue perdiendo el control del Estado, de que cada quien entonces ya era un poder independiente, y se independizaron. Okay. Entonces, eso a su vez contrataban a elementos haitianos de las ex Fuerzas Armadas o ex policías o bandas. Entonces ahí fueron creciendo en poder y ya están, mira cómo están ahora, un desorden. Eso ocurre cuando un Estado no ejerce su autoridad. Porque yo siempre he dicho una cosa, Adelina. Siempre yo he escuchado que dicen, hay falta de autoridad. No, la autoridad nunca falta. Cuando la autoridad legal no la ejerce, esa autoridad es ocupada por otra autoridad, que es la ilegal, que es lo que pasa en Haití ahora mismo. El de tomar supuestamente la justicia en Por sus manos, propias manos. Pero la autoridad la está ejerciendo, porque... la autoridad la están ejerciendo esos grupos anárquicos. ¿Cómo entra eso del narcotráfico en Haití? Porque me dijiste que ibas a hablar de eso. Porque sí, hace tiempo. Nosotros como República Dominicana ha tenido una posición bastante privilegiada en ese sentido también. Creo que hay un documental por ahí dando vueltas que nos coloca como puente número 2 o algo así del mundo. Desde un principio, desde el descubrimiento de América, que precisamente fue en esta zona donde se empezó el Nuevo Mundo, el descubrimiento con Colón, los españoles, que era la primera potencia mundial en ese entonces, y Inglaterra y Francia, que eran las dos que estaban en línea de sucesión, vieron en el Caribe el elemento estratégico fundamental para poder conquistar el Nuevo Mundo. Yo creo que seguimos siendo, porque seguimos todavía, estamos en el mismo lugar. Por eso mismo. Entonces, así como pasaba antes, hoy pasa lo mismo. República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, tienen una posición privilegiada para el tema de los servicios, los interservicios y extraservicios, tanto marítimos como aéreos, en el comercio lícito, pero también en el comercio ilícito. Entonces esto convierte a Haití quizás en la tormenta perfecta, el lugar, punto estratégico, geográfico, un desorden, una anarquía completa, necesidad económica, necesidad de educación, necesidad a nivel también de salud pública, o sea, realmente pues es bastante entendible. Ahora bien, estos líderes que han surgido, llama mucho la atención pues el apodo del líder que parece que tiene pues mucho seguimiento y muchas personas pues le dan importancia al publicitarlo en los medios, parece que tiene algo que decir. El señor Barbecue, es barbacoa, es increíble. Sí. Yo me quitara el apodo porque como que no suena bien. Este tipo de líderes, aparentemente, eso lo dijo Oppenheimer en Cuentos Chinos, que en el hemisferio vamos a ver líderes muy atípicos que van a quizás hacer una especie de serpiente de cascabel con las necesidades del pueblo. ¿Cuál es tu opinión sobre el señor Barbecue? Hoy Barbecue se ha convertido en un líder que está suplantando poco a poco al mismo Estado. Pero él tiene un apoyo detrás político muy fuerte. Claro que sí. ¿De quién?
Yo diría, bueno, yo no quisiera especular aquí, pues yo diría que de un ex primer ministro que quiere ser primer ministro. Okay. Sí. Y que ellos entienden también que quien está, pues tuvo mucho que ver con el magnicidio de Mois. Sí, por supuesto que sí, claro, claro. Se especula de que él era uno de los principales financiadores de Barbecue, pero ahí la situación es muy compleja en Haití. Una parte interesante de su discurso es que por primera vez se va a llevar al pueblo, se va a llevar a las masas a un gobierno distinto. Eso suena como algo que puede apelar bastante a un pueblo que está pasando por las vicisitudes que está pasando el pueblo haitiano. ¿Qué opinas que va a pasar con este señor? Bueno, lamentablemente, Adelina, la comunidad internacional, aparentemente, hasta ahora, se ha mantenido de espaldas al problema haitiano. Y realmente, yo diría que una solución de Haití debe ser de la siguiente manera. Eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, perdona que te interrumpa, no, porque así explayamos como con más gusto, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y más holgados. Y también me interesaría mucho saber tu opinión entonces de si realmente no hay una solución para Haití, porque fíjate, con todas esas fundaciones, que yo quisiera ver cuál ha sido el rol de las famosas fundaciones que han ayudado tanto a Haití, que sigue cada día peor. Entonces, si realmente es ¿qué vamos a hacer con los haitianos? Volvemos, quédense con nosotros.